Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina. Tenemos a nuestro super invitado que es Mauricio Masud. Gracias, Mau. Gracias por estar con nosotros. Ha sido medio tortuoso el que nos veamos. Siempre tenemos, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y mira, ya te tenemos aquí, lo cual me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Esta es tu casa, este es tu programa. Bienvenido. Lulú, muchísimas gracias. Un placer y un honor para mí compartir contigo y gracias por la invitación. La verdad, muy honrado poder platicar contigo y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Mau. Fíjate, Mau, que a mí me llama mucho la atención porque me ha tocado ver cómo has crecido en el tema empresarial y cuando yo tengo la oportunidad de conocerte, la verdad es que yo decía, le hacía así, pero hoy realmente me da muchísimo gusto tener la fortuna de conocerte y de tenerte cerca y me parece que has hecho una extraordinaria decisión en el desarrollo empresarial y a mí me gustaría que nos platicaras cómo surge ese grupo porteño que hoy se ve, la verdad, bastante bien, que tiene, yo creo que hoy tiene pues una trascendencia, pero también tiene realmente una tradición, se convirtió en una tradición dentro de lo que viene siendo nuestra ciudad, ¿no? Sí, Lulú, pues mira, ya te platico mi historia empresarial. Ya llevo más de 20 años en el sector restaurantero. Yo le digo a mis amigos, la mala vida de los restauranteros, nos gusta la mala vida. Pero no, es muy padre. O sea, si te apasiona lo que haces finalmente, como en todo, ¿no? Yo creo que lo que te apasiona no es trabajo, al contrario, se vuelve un placer el poder desarrollarlo. Y pues bueno, yo arranco hace más de 20 años, 21 años para ser exactos, en Grupo La Mansión. Yo me desarrollo como director de nuevos proyectos. En el grupo entro en el 2002. Me dan la confianza los que en ese entonces eran los directivos, cuando era un grupo familiar con socios, y me dan bueno, la tarea de poder desarrollar ahí algunas nuevas marcas. Estuve alrededor de 4 meses en Grupo, 4 años, perdóname, 4 años en Grupo La Mansión. Ya el tiempo ya se nos... no, lo que pasa es que se te hicieron 4 meses. Se me hicieron 4 meses, exactamente. Tan padre que te la pasaste. En donde prácticamente, bueno, pues empecé mis pininos en el sector restaurantero. Te puedo decir que hace 20 años a hoy el sector ha cambiado radicalmente, ha cambiado 180 grados definitivamente de cuando yo entré a aprender los primeros temas de los restaurantes. Y bueno, tuve a mi cargo prácticamente 13 aperturas en ese entonces fue lo que me dio un poquito, vamos a llamarle, de conocimiento. Yo al final del día lo digo y siempre lo voy a comentar, en este sector nunca dejas de aprender, Lulú, como en todos los negocios, siempre hay que mantenerse a la vanguardia, estar innovando, volver siempre muy creativos y sobre todo ante las adversidades que nos ha tocado vivir, ¿no? En estos 20 años de restaurantero te puedo platicar, llevo dos pandemias a cuesta, las de 2009, que fue la de la influenza que salió aquí en México, y pues bueno, pues la más reciente que definitivamente también llegó a cambiar nuevamente al sector. Entonces, en mi experiencia de mansión, te puedo platicar que bueno, pues fueron los aprendizajes que pude obtener a nivel teórico en un gran corporativo, en un gran grupo restaurantero en ese entonces, y donde bueno, pues me dan la oportunidad de poder desarrollar una nueva marca que se llamaba La Goleta en ese entonces. No sé si la conociste, fue en 2005, fue el primer restaurante de pescados y mariscos que se abrió del Grupo La Mansión, cuando era un concepto de carnes principalmente, sí, claro, ¿no? Pero fueron grandes retos, muy buenas experiencias. Después el grupo se vende a un grupo financiero. Tengo la oportunidad de irme 2 años a Houston. Me invita el CEO de Mansión a desarrollar un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con restaurantes. Fue una revista de sociales. Yo estaba joven. Bueno, nos mantenemos jóvenes siempre, ya estamos. Yo digo, mis hijos van creciendo, ellos van creciendo y uno se va manteniendo joven. Tomo la decisión con mi esposa de irnos para Houston al momento que se vende el grupo La Mansión, porque Jorge Fernández, quien era presidente, CEO, hermano de Francisco Fernández, el que fue presidente de Canirac Nacional, me hace esta invitación y me dice, bueno, pues está la opción de que te puedas quedar en el grupo con la nueva gente que va a llegar, claro, o vente conmigo, vamos a desarrollar un nuevo proyecto allá. Él ya vivía en ese entonces en San Antonio. Y tomo la decisión para desarrollar un nuevo proyecto que era una revista de sociales, Lulú, en inglés. Imagínate nada más, yo sin saber absolutamente nada de la parte editorial. ¿Pero sabías inglés por lo menos? Sabía inglés, era la ventaja, de que bueno, sé inglés, me voy a saber comunicar con eso, creo que la podemos empezar a armar. Y bueno, pues son decisiones, la vida tú sabes es de decisiones.
es de retos. En ese entonces yo solamente tenía a mi hija mayor, tenía 1 año, 3 meses, y pues era sencillo para nosotros de alguna manera el podernos mover de país, empezar este nuevo reto. Iba aprendiendo algo de restaurantes, dije, bueno, pues si ya voy a aprender esto, ni modo que no pueda aprender del tema de la revista. Fue una experiencia que me gusta platicarla, Lulu, porque creo que me forjó en el tema empresarial. Cuando tomas esta decisión de irte a otro país, a otra cultura, sobre todo a desarrollar un nuevo negocio de cero, pues te encuentras muchos retos y hay que hacer grandes sacrificios, ¿no? Entonces yo creo que yo ahí es donde te puedo decir que me forjé como la parte empresarial, la parte que entendemos que sin trabajo finalmente los resultados prácticamente son nulos, ¿no? Entonces, en mi experiencia ahí de la revista, me gusta platicar que al empezar de cero, pues nos tropezamos muchas veces, ¿no? Tenías que aprender este nuevo negocio, la parte editorial, nadie conocía la marca finalmente, la empezamos a desarrollar y al final de los 2 años, bueno, me voy con la gran satisfacción de poder distribuir esta revista en más de 400 puntos ahí en Houston, Lulu, y empezamos, te lo platico, con mi señora, mi hija, en la carreola, a llevar a negocio por negocio esta revista editorial, en donde nos tocaba ver cómo llegaba la revista y muchos la tiraban a la basura. Entonces imagínate nada más el sentir Sí, claro. de esa parte que era tu proyecto, tu bebé, que te costaba mucho trabajo hacerla, pero al final de los 2 años ya la revista se empezó a posicionar. Un mercado muy difícil, un negocio completamente distinto, muy competido en Estados Unidos. Y al final, bueno, tomamos la decisión de regresarnos, se paró el proyecto, ya no hubo fondeo en la cuestión de inversión, el capital principal lo metía Jorge Fernández, una parte yo, y pues nos dimos cuenta que no era un negocio que requería de mucho más capital, de mucho más estructura. Tomamos la decisión de regresarnos, pero bueno, creo que el expertise y el aprendiz que logré ahí y las relaciones que tuve en Estados Unidos, insisto, me forjaron para regresar aquí a México a seguir el tema de los restaurantes. Es ahí cuando en 2007, finales, regresamos a México nuevamente, pues con una mano adelante y una mano atrás, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Nos tocó perder como negocio, pero aprender mucho. Yo digo que fue mi maestría en business, ahí esos 2 años en Houston, y regreso a lo poquito que había aprendido que eran restaurantes, regreso a emprender restaurantes en la Ciudad de México con socios, con unas sociedades ahí en México, y abrimos el Piélago en el 2007, finales de 2007, en octubre de 2007 abrimos el Piélago en Pedregal, en Plaza Escenaria. Y nos toca, fíjate qué curioso, ahí la ley de tabaco en ese entonces empezaba, Calderón era presidente de la República, y a nivel salud empiezan con el tema de la ley de tabaco. Y anticipándonos a la ley de tabaco, somos el único restaurante en esa plaza que destinamos un área importante para hacer una terraza. Yo no fumo. Ya sé. Y no imaginaba, ¿no? A ver, las cosas como son. Yo finalmente cuando dije ley de tabaco, pues ¿qué puede pasar? Pues la gente va a dejar de fumar o va a cambiar sus hábitos. No, bueno, ¿qué te digo? Abrimos la terraza justo cuando entra la ley en vigor y prácticamente pegamos con tubo. ¿Por qué? Porque la terraza se demandaba brutalmente para la gente que quería fumar. Entonces, de toda la plaza, éramos los únicos que teníamos una terraza al aire libre en la cual se podía fumar. Y entonces, pues la verdad es que empezamos con el pie derecho, Lulu. Yo le llamo a eso, vamos a decirle suerte, vamos a decirle estrella o el anticiparte finalmente, ¿no? Visión, ¿no? Yo no fumo, visión, yo no fumo, pero pues habrá gente que quiera fumar. Nunca me di el impacto, o sea, tengo que ser honesto, nunca me di el impacto. Y teníamos prácticamente lista de espera dentro de este negocio para la gente que quería estar en la terraza. Entonces, eso nos permitió de alguna manera posicionarnos de manera rápida ante un mercado que empezaba a ser distinto, un mercado que empezaba a ser más competido, un mercado que empezaba a ser mucho más profesional. Empezaban a llegar también grandes cadenas de otros países en ese entonces. Entonces, la competencia se volvía más ruda, más ardua, ¿no? Entonces, ese creo que fue un primer golpe de buena suerte, con visión, como dices, el anticiparnos. Y de ahí nos fuimos con otra apertura de restaurante en Satélite, otro Piélago, ahí, pescados y mariscos, en la zona de Satélite. Yo traía el pulso dentro de Grupo La Mansión de los mercados. Yo traía pues prácticamente los números, las ventas. Claro. Y yo sabía más o menos qué mercados venían en mayor expansión, con mayor potencial. Y entonces fueron los tiros de presión que empezamos a dar para ver dónde más podíamos abrir restaurantes. Esto te digo con sociedad, ¿no? Con socios. Abrimos en 2008 el segundo restaurante.
Para 2009 ya teníamos el tercer restaurante en Cuapa, que era el Almacén Porteño. Y nace siendo 100% argentino, porque uno de los socios que está con nosotros es argentino y estaba en uno de los grupos fuertes de ese entonces, que era el grupo de Cambalache, Puerto Madero, se une con nosotros y entonces ahí hacemos una fusión de lo que yo tenía de aprendizaje de Grupo La Mansión, más lo que él tenía de aprendizaje de los Puerto Madero, de Cambalache, y hacemos el Almacén Porteño. Es donde nace el Almacén Porteño. Se desarrolla a base de esta suma de sinergias y de esfuerzos, precisamente en Cuapa, en el Bazar Pericuap. Ubica esa plaza, es una plaza de muchos años, donde hay restaurantes, y también finalmente abrimos muy bien, pero en ese 2009 es cuando empieza el tema de la pandemia, te acordarás, que por ahí de marzo, en abril exactamente, abril de 2009, toca la influenza la pandemia de la influenza, que nace en Veracruz, empieza en Veracruz, pero finalmente Ciudad de México toma la decisión de cerrarnos 15 días. 15 días en el sector restaurantero en 2009, Lulú, fue una pérdida de casi la mitad del valor de mercado en Ciudad de México, o sea, de lo que era el sector restaurantero, se perdió la mitad de mercado por 15 días de cierre, 15 días de cierre. No, pues imagínate ahora. En ese entonces, imagínate nada más. Entonces, es algo que no teníamos medido, es algo que no teníamos previsto. Vendíamos muy bien, vendíamos las ventas. 2008 fueron a sector restaurantero a nivel histórico las mejores ventas que había, o sea, 2008 fue el año récord en ventas en el sector restaurantero, pero 2009 el golpe pues fue brutal. Así como estabas en la cima, 2009 prácticamente nos lleva nuevamente pues a cerrar muchos de los negocios, y bueno, a reestructurar nuevamente los planes. O sea, ya nos tocó volver a replantear, a repensar el negocio. Con socios finalmente, Lulú, tú lo sabes, es complicado, es muy complejo. Muy complicado. Cuando hay dinero, cuando hay dividendos, eres el mejor. Sí, y cuando no porque yo era el socio operador, el que administraba, operaba, desarrollaba los conceptos, las marcas, etcétera. O sea, de lo poquito que aprendí. Todos los días. Y estaba todos los días yendo y viniendo a puntos del sur de la Ciudad de México, Satélite, Cuapa, Iztapalapa, porque fue el segundo almacén porteño en Iztapalapa, y empezábamos aquí en Metepec. Empezamos en Metepec a construir en 2010 el porteño. Entonces me tocaba estar en todos esos lados. Pasa esto, pues obviamente cambia la repartición de dividendos, ya no era repartir, ahora hay que meterle al negocio, ¿no? Entonces es cuando ya te vuelves el malo de la película, ¿no? Y las cosas suceden así, o sea, finalmente los socios cuando van bien las cosas, cuando hay venta, cuando hay dividendo, insisto, te tienen aquí en un altar, ¿no? Finalmente, cuando pasa el tema de pandemia y empiezan a bajar ventas, empiezan a reducirse los dividendos, inclusive en algunos negocios había que meter dinero, pues cambia radicalmente también ya el esquema con socios. Y entonces, mira, para bien tomamos una decisión en el 2011 de dividirnos. O sea, de dividir finalmente ya lo que habíamos empezado a construir. Yo traía un porcentaje importante en todas estas inversiones, y venía abriendo el almacén porteño aquí en Metepec, en el cual ya mis socios ya me dejaron prácticamente solito, Lulú, porque ya no confiaban que Metepec iba a ser un buen mercado. Decían, mira, no, Metepec es capricho de Mauricio, porque como vive ahí, ya está cansado de ir y venir, entonces ya quiere tener ahí su negocio. Finalmente, en parte sí, pues es importante tener los negocios cerca, porque la operación de un restaurante es bien complicada, el estarte desplazando finalmente te quitaba mucho tiempo, pero yo también veía el potencial del mercado en Metepec, que venía a detonarse de manera importante, ¿no? Porque venía creciendo, traía un crecimiento importante en la cuestión residencial, en la cuestión que venía de otros lados. Fíjate, esa parte está bien interesante, si me permites. Sí, claro. Yo creo que nos tenemos que ir a un corte, sí, pero ahorita regresamos porque está bien interesante, y te voy a decir por qué. A mí me parece que mucha gente no le ha apostado en el Estado a un producto tan interesante y a una marca tan interesante como Metepec. Es correcto. Regresamos contigo, Mau. Claro, con Muchas gusto. Gracias. Pues Mau, de verdad, fíjate, ahorita que estábamos platicando en el corte anterior el tema de Metepec, que es un producto muy interesante y que es una marca que ha crecido de manera muy importante. Y yo creo que se dieron porque hubo muchas condiciones específicas que hicieron que se detonara este mercado, que se viniera gente, emigrara gente de la Ciudad de México, que emigraran gente de otras partes del país y que se asentaran acá porque Toluca no le dio.
Toluca no dio la capacidad para ni para desarrollo habitacional, ni para el tema comercial, ¿no? Y qué interesante, y a mí me llama mucho la atención, dices, en 2011 nosotros empezamos a ver y empezamos a separar esa relación con los socios. A ver, cuenta. Sí, a raíz de 2009 se complica el tema de las ventas en los negocios y sí son un par de años que son complicados porque para ponernos de acuerdo finalmente, bueno, pues sí nos llevó tiempo, estire y afloje, inclusive te platico una anécdota, estando en el cine con mi señora, estábamos ya el chat, ya empezaban también los famosos chats, teníamos el chat de los socios, que no estoy de acuerdo con esto, que no, entonces yo ya no veía la película, yo ponía atención al chat porque pues estaba ocupado finalmente en qué seguía, pues que esto es patrimonial, esto es de muchos años, Lulu, se forjó con mucho esfuerzo, de verdad, hay mucho, hemos dejado mucho ahí, yo una de las cosas que sí me gusta comentar es que yo tengo 4 hijos, como sabes, y los 3 primeros finalmente, pues su crecimiento, su desarrollo, me lo perdí mucho por el estar yendo, viniendo, viendo el tema de los negocios. Fue cuando realmente le invertí muchísimo tiempo para desarrollar esto. Entonces, la decisión no era fácil, Claro. la decisión no era fácil, pero creo que era conveniente. Era conveniente, a veces nos tocan tomar decisiones complejas. Así es. Un buen amigo me dice, Mau, debes de estar, yo creo que orgulloso de estar contento porque ya si van a separarse y todo, en lugar de tener pedacito de mucho, vas a tener lo tuyo, ¿no? Al final del día vas a trabajar para ti y es como se da la decisión. En 2011 nos separamos, vemos cómo estamos en estructuras accionarias para tomar decisiones y finalmente nos acabamos arreglando, que es importante, ¿no? Nos ponemos de acuerdo y yo al final del día decía, ¿sabes qué? Metepec, le quiero apostar a Metepec, no es capricho de Mauricio Metepec, creo que es visión, decir que va a ser un mercado muy noble, es un mercado que finalmente hace falta servicios, hace falta más oferta gastronómica y creo que podemos venir a hacer un muy buen trabajo aquí y ser punta de lanza y así fue, Lulu, nos quedamos prácticamente con almacén aquí en Metepec, dividimos, yo entrego todos los demás negocios, obviamente las marcas son mías, son propias, las tengo registradas, no las pueden usar mis socios y ya tienen que desarrollar otros conceptos, todos esos son muy duros, finalmente muy fuertes, vamos a llamarle muy importantes. Hoy día tienen unos grupos muy fuertes allá en Ciudad de México y cada quien toma la decisión, nos dividimos, cada quien sus canicas para volver a empezar a estructurarse y es como venimos aquí a Metepec, Lulu, en 2011 que inauguramos el almacén porteño y la verdad afortunadamente, como te digo, visión, suerte, creo que trabajo, también el trabajo hay que decirlo, yo creo que el trabajo finalmente es parte de este resultado, Lulu. Abrimos con una gran respuesta, una gran respuesta. El local en donde hoy estamos, había habido ya 2 restaurantes anteriormente que no habían funcionado. Entonces, cuando yo tomo la decisión de tomar este local, pues cercanos, inclusive a mi papá le decían también, tu hijo está loco, porque va a tomar un local que ya está quemado. ¿Te acuerdas que decían, un local donde ya pasaron 2 negocios y no funciona es un local que ya está quemado, ¿no? Entonces, mi papá, médico, pues no, en el tema de la empresa, del sector restaurantero, muy respetuoso, me comentaba, Mauricio, ¿estás seguro lo estás haciendo? Porque pues me han dicho algunos amigos que ese local no ha funcionado con tal. Le digo, papá, no te preocupes, yo me ocupo. Finalmente, un poquito lo que he aprendido, creo que puede ser una muy buena zona, una muy buena ubicación, y si el producto es bueno, si a la gente le gusta, creo que podemos hacerla bien. Entonces te vas enfrentando con esos comentarios también que te pueden llegar a hacer dudar, pero cuando hay convicción, Lulu, cuando estás seguro de lo que estás haciendo y cuando volvemos a lo mismo, hay trabajo atrás, creo que las decisiones finalmente se pueden facilitar un poquito más, ¿no? Entonces, tomamos decisión, nos quedamos con Almacén Porteño y ya te digo que, bueno, pues afortunadamente 12 años vamos a cumplir con ese negocio ya como parte patrimonial, parte de la familia y bueno, después nos aventamos con Barrio Porteño, ¿no? Empezamos a hacer punta de lanza en la zona de Metepec, del corazón comercial de Metepec. Ya había restaurantes en el centro comercial, en Galerías Metepec, estaba Galerías Metepec, pero fuera había muy poca oferta, Lulu, ¿te acuerdas? O sea, no había mucha oferta gastronómica. Toluca algo, Toyocan era lo que pues prácticamente marcaba la pauta, ¿no? Con el Cambalache desde hace muchos años, con Alexanders, con Manolo Raca que tenía Norte Sur, etcétera. O sea, con las marcas, competencias que ya tienen tiempo también en el mercado. Y bueno, abrimos, después nos abre al lado de Almacén Sonora Prime, una marca muy importante, un grupo importantísimo restaurantero. Entonces dijimos, bueno, algo estamos haciendo bien porque estamos abriendo mercado. Ofertas, sí, claro. Para eso analizamos también y está la ubicación del Marriott de Toyocan, donde te recordarás que fue la cabaña suiza.
Sí, así de es. tolucos de toda la Pero vida, la ¿no? cabaña suiza estaba adyacente, pero bueno, ahí está, por ahí No, estaba. en ese predio ¿Ese? precisamente sí, ese Yo predio. siempre he Fíjate que pensado que era el otro. pocos saben que ese predio era el de la Cabaña Suiza, lugar icónico de Sí, restaurante para sí, Toluca sí, de sí. 40 y tantos años Sí, de sí, cuando tradición, eras ¿no? chico, bueno, a ti no te tocó porque yo era chica cuando lo hicieron, pero sí, era Sí, no, ahí, bueno, pero nos tocaban era ahí joven, ahora lo que hablamos, las claro. primeras comuniones Sí, en los claro. salones era clásico ahí en la Cabaña Para Suiza. nosotros era parte haz de cuenta, del fin de semana, de irte a tomar. ¿Sabes qué marcó? Algo tan simple, el café irlandés. Sí. O sea, ir a tomarte el café irlandés que decías, neta. Y estaba el piano, ¿te acuerdas? La chimenea, o Sí, sea, la era un lugar chimenea. icónico. O sea, cosas que finalmente a veces los restauranteros le ponen y que son realmente el gancho más interesante, Sí, ¿no? y que generas tu segmento de mercado y cuántos años finalmente. Kurt Bisetti, pues la historia no la sabemos, ¿no? Finalmente sale Nestlé, lo finiquitan y abre ese restaurante que fue icónico. O sea, para todos fue icónico porque ahí tuvimos muchos eventos, Ahí fue celebramos icónico. algunas de fechas importantes, nos reuníamos en familia, ya más Así es. grandes finalmente, como dices, el piano, que si la copa, etcétera. Entonces, lamentablemente, bueno, cierra ese predio, se hace una venta a puerta cerrada, y es cuando nace Marriott. O sea, nace Marriott ahí sobre el predio de la Cabaña Suiza, y el local donde estamos en Barrio Porteño finalmente, también parte de ese predio, pues es que nos enfocamos a conseguirlo. Mira. Nos costó 6 meses el poder negociar a que pudiéramos desarrollar el proyecto, el segundo de Porteño en Toluca, por ahí es Toluca, y se da, finalmente las cosas, se alinean los astros, se dan las cosas para que se pueda cerrar el contrato ahí, y ya vamos para 10 años también con el segundo proyecto. Abrimos en 2011 Almacén, en 2013 vamos con Barrio Porteño, y después, pues la cosquillita, ya sabes, no te deja, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, ¿Qué sigue? ¿qué sigue? ¿Y qué sigue en nuestro mercado, en el mercado? Lo hemos dicho, Lulu, creo que nosotros somos mexiquenses de hueso colorado. Sí, Aquí amamos. nacimos, aquí nos moriremos, no estamos pensando. Digo, tuve una transición de 2 años en el extranjero por circunstancias, vamos a llamarlas coyunturales, que se permite que nos fuéramos para allá, pero siempre regresamos aquí, ¿no? A casa. Nunca he dejado de vivir en Metepec. De chico viví en Toluca, ya casado en Metepec. Entonces, pues aquí vamos a crecer, a seguir y a morirnos, ¿no? Aquí no tengo plan de salirme. Entonces, pues queriendo mucho nuestra tierra, le apostamos y dije, bueno, ¿qué sigue? El centro de Toluca. El centro de Toluca también de alguna manera podemos ahí ofertar de nuestro concepto, y habrá mercado para que nos puedan adoptar. Y platicando con mi papá también se da el tema de que me interesaba el centro de Toluca. Él está, su consultorio, su inmueble está ahí en el centro, en Villada, y le digo, oye papá, pues tú que estás en el centro y que luego estás portaleando y diario estás allá, si ves algún localito interesante ahí me avisas para poder ver otro negocio ahí en el centro de Toluca. Pues pasan algunos meses y de repente me dice, oye, se va a desocupar el primer piso del inmueble, se va tu tío, que es abogado, que en paz descanse, nuestro tío Víctor, que fue laboralista, él muy reconocido aquí en la zona, en el Valle de Toluca, y él ocupaba todo el primer piso del inmueble. Dice, ya se va a cambiar sus oficinas, entonces va a quedar libre. ¿No te interesa? Pudiera ser buena zona, estás casi en el primer cuadro, está sobrevillada. Me lo dice una vez. Somos necios los hijos, hay que decirlo, los hijos somos como necios y cerrados a lo que nos dicen nuestros papás. Como me lo dijo mi papá, yo dije, no sé, no me convence. Bueno, me lo dijo una vez. Me dice, oye, ahí está, velo, no pierdes nada, velo a ver, y ya, si te funciona bien, y si no te funciona, pues no pasa nada, está bien, ya. Pues la tercera es la vencida. Cuando me dice ya de verdad, ya más por atención, le digo al arquitecto de Javier, vamos, hay este local, a ver qué se puede hacer. Yo no me lo imaginaba, o sea, yo no lo había visualizado como tal, y cuando llego al arquitecto empezamos y decimos, oye, si así, entonces empiezas como que a desarrollar la idea, y ya le vas viendo forma, y dices, pues no tenía tan mala idea mi papá, y creo que sí se puede desarrollar, ¿no? Pero digo, somos necios, y hasta la tercera fue que llevo al arquitecto, se logra más o menos ya visualizar, y ya desarrollamos en el 2015 lo que es el Centro Porteño, que hay que decir que actualmente lo sigo teniendo cerrado a raíz de la pandemia, porque no he encontrado las condiciones óptimas en el centro de Toluca. Hay mucho que hacer en el centro de Toluca todavía. Creo que nos toca a todos participar, poner un granito de arena para mejorar las condiciones del centro de Toluca, y hay que decirlo, o sea, es lamentable que como capital
tengamos ahí muchas falencias, pudiendo tener muchas áreas de oportunidad a desarrollarlos. Yo lo he dicho, creo que el centro de Toluca lo podemos ver como la Condesa o la Roma de la Ciudad de México. Hay que volver a enamorar a la gente joven a que vaya a vivir para allá, para que estos comercios, servicios, restaurantes puedan tener nuevamente vida y podamos darle vida a la capital nuevamente, ¿no? Eso es lo que me tiene un poquito detenido ahorita con el tema del centro porteño. Fíjate que cuando hablas acerca de Toluca, yo creo que el gran tema que tenemos es precisamente ese, que no hemos tenido realmente un gobernante que tenga una visión, un presidente municipal que tenga la visión de altas miras, que se dé la oportunidad. Decía un querido amigo mío que él viajaba, pero él viajaba más por obligación que por gusto. Y viajaba por obligación porque su esposa lo presionaba y le decía, bueno, Chema, o sea, si trabajas como un burro, pues vamos a salir, ¿no? Ya sabes, ¿no? Eso de que llegas a la casa y te dicen, es que no he salido, y tú dices, bien por ti. Yo vengo de Sonora, Sí. yo vengo de todos lados, Sí pasa. y lo que menos quiero es salir, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, y él decía, él era muy interesante porque él decía, cuando uno sale, aunque sea así, uno aprende. Pero hay gente que puede salir y no Y no aprender. aprende, o sea, no, o sea, digo, de veras, o sea, Por más es que salga así. es en serio, o sea, tú dices, ¿por qué no han tenido esa visión de altas miras de decir, Toluca la podríamos convertir de verdad? Yo digo, somos el estado más grande, somos el estado más grande que aporta, o sea, al Correcto. Producto Interno Bruto. Tenemos el 1% solamente del territorio nacional, pero somos un estado con una grandeza infinita. Y yo sí creo que en algún momento buscaremos o tendremos que exigir los ciudadanos que haya una visión diferente. De verdad. O sea, cuando tú dices, ¿sabes lo que para ti a lo mejor el tenerlo cerrado significa que estás dejando de ganar? O sea, esa pérdida de oportunidad está terrible. Porque dices, ¿qué tendríamos que hacer para poder ofertar? Pero bueno, seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Vamos a un corte, Mau, y ahorita regresamos. Con Muchas gusto, Lulú. gracias. Gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Gracias, Mau. Fíjate que platicando contigo y viendo que a veces les falta a nuestros gobernantes una visión de altas miras, de generar oportunidades que sean totalmente diferentes y tener una oferta diferente. Digo, a todos nos ha tocado tener la fortuna de viajar en el extranjero y viajar sobre todo en nuestro país. Y cuando vas viendo cómo han ido evolucionando pues muchas ciudades capitales, tú dices, ¿y Toluca cuándo? ¿Y Toluca cuándo, no? ¿Y el Estado de México cuándo? Y cuando ves y dices, nosotros somos muy presumidos los mexiquenses y decimos, no, bueno, el Paseo Toyocan marcó una época, marcó un hito, pero eso tiene más de 40 años, ¿no? Bueno, tú no nacías, pero yo me acuerdo que la gente que estaba trabajando en ese proyecto que era del profesor Hank, yo me acuerdo que les decían el diamante y yo me volvía loca, ¿no? Entonces dices, ¿qué ha pasado y cómo le impacta a tu sector el hecho de que no haya altas miras? ¿Por qué no promoverlo desde la sociedad civil? ¿Por qué no empezar a romper? Porque además nos hace falta, o sea, nos hace falta líderes en el tema de la sociedad civil, porque a veces los empresarios estamos tan ensimismados en nuestros propios temas que lo dejamos pasar. Y a mí me gustaría tomar dos temas aquí. Uno, me encantaría que me platicaras, porque hablaste del tema que tuvimos con la influenza, pero pasaste una época terrible con la pandemia. Sí, sí, Lulú, definitivamente yo creo que la pandemia
a la fecha, ¿no? A la fecha seguimos sufriendo las consecuencias, la resaca de ese golpe durísimo, ¿no? Para el sector restaurantero. Creo que todos los sectores económicos no tendríamos que decir que nadie salió afectado. Creo que todos salimos afectados. No todos, Mau. Bueno, no, tiene razón. Yo creo que hubo No sectores todos. que finalmente... Gracias a la pandemia hubo sectores que tuvieron despuntaron. ventajas. Sí, ¿no? O sea, tienes razón. Y es que luego decimos, es que fuimos los más afectados. No, es que otros, pero yo me refería a eso, ¿no? De no minimizar pero sí fuiste los más afectados. el que también haya estado afectado, pero creo que el sector restaurantero como tal, el turismo, dijimos los salones de fiestas, fuimos los más afectados. 135 días, Lulú, de cierre, se dice fácil. Si con 15 días de cierre en el 2009 que te comentaba, se perdió la mitad del mercado en la Ciudad de México, imagínate ahorita, fue devastador el golpe, muchos ya no se pudieron levantar. En lo personal nosotros teníamos un proyecto recién abierto que era el Distrito Porteño, Lulú, imagínate, o sea, nos tocó remar sobre contracorriente de una manera muy fuerte. Teníamos 3 meses de haber abierto ese restaurante, una inversión importante, conoce el lugar, la verdad es un lugar bonito. Soy mal que yo lo diga, pero bueno, es un lugar muy bonito. ¿Y por qué por qué va a sonar? Pues luego ese rollo sí. que a ti y a mí nos inculcaron de que tienes que ser humilde, yo lo aprendí ya muy grande, o sea, ¿y por qué tengo que decir que no soy lista? ¿Sí, a mí qué? Sí, tienes razón. Que no soy trabajadora, o sea, yo creo que algunos que presumido, ¿no? Pues qué bueno que seas presumido, échale. No, bueno, fue un lugar que en realidad tú lo ves, es un lugar montado que pudiera estar en cualquier otro lugar, inclusive me han dicho gente, pues, en cualquier lugar fuera de México tú lo ves y la verdad muy bonito, sí, muy conceptualizado. También cuando tomamos la decisión, voy con mi esposa, vamos a ese tercer piso de la plaza y le digo, ¿cómo ves? Nos aventamos tercer piso. Muchos me dijeron, estás loco, tercer piso en Toluca, en Metepec, pues te vas a dar un tiro, ¿no? Afortunadamente abrimos muy bien con tubo. Lamentablemente es que la pandemia, y es el tema que ahorita estamos platicando, pues nos tocó en marzo del 2020, teníamos 3 meses operando, 4 meses operando el lugar, iba muy bien, tuvimos que cerrar, Lulú, y eso finalmente sí, pues marcó un antes y un después, ¿no? Nos toca la pandemia, afortunadamente nos toca siendo representantes del sector. En ese entonces estaba como presidente de Canirac en el Valle de Toluca y presidente de Canirac en el Estado de México, tenía las 2 funciones y nos tocó ser proactivos, Lulú, y te lo voy a platicar y te lo confieso, lo he platicado con mis amigos cercanos, tú eres una gran amiga, Lulú, a la cual aprecio y aprendo mucho, hay que decirlo también. El liderazgo que infundes es contagioso y creo que necesitamos hacerlo a mucha más, como dijiste, necesitamos más líderes que se contagien y que se animen a hacer cambio, porque yo creo que ya es necesario. A raíz de lo que vivimos apenas, creo que es importante sí o sí que hoy tomemos esa batuta y hagamos que las cosas sucedan. Entonces nos toca como representantes atacar este problema y los primeros 15 días, Lulú, cuando es el cierre, pues yo me tiro a casi a llorar, a decir, ya lo viví en 2009, ya vi las consecuencias de 2009. Para esto y como paréntesis me gusta platicar y sí presumirlo ahí, Lulú, ahí sí lo tenemos que presumir. Derivado de la experiencia del 2009, nos quisimos anticipar nosotros y mandamos un oficio al gobernador el día 17 de marzo. Eso está documentado. Y mira que cuando se cierra es el 19. Exactamente. Que yo me acuerdo bien de las fechas. Sí. Qué feo. Y entonces ahí está documentado para que no digan que estamos diciendo cosas que no. El día 17 de marzo redactamos un oficio en donde en base a la experiencia del 2009 comentábamos al gobernador, creo que nosotros, sector restaurantero, podemos reagruparnos estos 15 días de semana. Era Semana Santa, tocaba Semana Santa. Por eso podríamos cerrar 15 días, reestructurarnos y reabrir a un 30% de capacidad, con mesas separadas, con uso de gel, con un poquito lo que fue el protocolo Mesa Segura que después presentamos, lo anticipamos el 17 de marzo, Lulú, tratando de evitar que se diera el cierre de nuestro sector. Lo dejo ahí como contexto porque está el oficio, está ingresado y pues estará ahí en los archivos del gobierno del Estado de México. Está bien interesante. Si no nos aprendemos a anticipar, porque efectivamente te digo que fue el 9 porque teníamos el tema de lo de mujer y entonces el 9 se pretendía hacer de manera masiva un evento y yo dije, no le entro. Y me dijeron, ¿pero por qué? Le dije, no me voy a arriesgar. Me dijeron, pero es que, le dije, no le entro. Y no vamos, ¿no? Era un evento y efectivamente, cuando tú empiezas a ver que las cosas empiezan a moverse, y tú lo haces
el día 17 tú dices, si nosotros no tenemos esa visión, si nosotros empresarialmente no la tenemos, si como responsables de un gremio no lo hacemos, liderando un gremio, dices, neta, entonces ¿quién lo va a venir a hacer, no? Porque además la otra parte no entiende, o sea, no entiende porque no tiene el contexto. Por eso es importante que nosotros le pongamos el contexto y le digamos, a ver, se nos está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, correcto, Lulu, a ver, lo dijiste, anticiparnos. Luego los gobiernos son un poquito ocurrentes, nos ha tocado, no Sí, todos, claro, pero hay ocurrencias. las ocurrencias a veces nos perjudican en lugar de facilitarnos las cosas. Entonces sí, como antecedente y contexto está ese documento en donde prácticamente el hubiera no existe. No. Pero si hoy nos sentamos con las autoridades, hoy acordamos que pudimos haber operado un 30% durante pandemia. Quizá la cosa hubiera sido diferente, pero mira, no existe el hubiera, no se dio, pero el antecedente sí está, sí nos quisimos anticipar y creo que eso fue importantísimo para después las negociaciones, una vez que nos cerraron, poderlas hacer de mejor manera, o sea, para poder reaperturar los negocios, te acordarás, tuvimos las mesas de trabajo también cada jueves eran las mesas de trabajo, fueron más de 63 mesas transversales con los actores de el gabinete, del gobernador, había gente de la federación también, entonces bueno, finalmente se fue trabajando, pero ese antecedente y sobre todo la experiencia que tuvimos en 2009 nos hizo poder atacar de mejor manera el tema de la pandemia para la reactivación del cierre. O sea, después del cierre en julio se da la oportunidad y durante esos meses estuvimos trabajando en el protocolo Mesa Segura, que era el protocolo que nos iba a validar para poder reaperturar con las condiciones de higiene necesarias para poder cuidar, uno, a nuestros colaboradores y dos, a los clientes, ¿no? O sea, obviamente dependemos de nuestros colaboradores al 100 y vivimos de nuestros clientes, entonces no los íbamos a exponer. Entonces sí era muy cuidadoso, muy detallado el tema de cómo tendríamos que hacerlo, pero ojo, había que hacerlo de una manera práctica, eficiente y con poca inversión. Si estábamos nosotros cerrados de tantos días, pues ¿cómo pretendías que tuviéramos que tener una reinversión importante en nuestros negocios? Yo lo digo y a ver, lo digo no todas las autoridades, pero algunas autoridades pensaban que los restauranteros teníamos los costales de dinero ahí que podemos aguantar 100 días, 200 días cerrados y pagarle a la gente y tal, cuando en realidad el sector restaurantero prácticamente va a la semana, o sea, ventas de semana, haces tu cierre, pagas tus nóminas, pagas tus gastos y ahí vas viendo, ¿no? O sea, vas viendo, hay semanas buenas, hay semanas malas, hay semanas que finalmente pues no te da para poder pagar tus compromisos, pero bueno, entonces logramos el poder hablar con la autoridad, conciliar con la autoridad y convenir a los intereses que finalmente nos ayudaran a reactivar de la mejor manera. Logramos el protocolo Mesa Segura que se adecuara a la Gaceta de Gobierno aquí en el Estado de México. La verdad, hay que reconocerlo, hubo empatía del gobernador hacia el sector, hacia todos los demás sectores. Yo lo hablo en lo particular al sector restaurantero para poder entender las condiciones que teníamos en ese momento, la dificultad que estaba pasando nuestra gente. Nos decían, oye, tienes venta de calle, venta delivery. Le explicamos, la venta delivery en la mayoría de los negocios no da ni siquiera un 10% de nuestra venta. Y la gente de servicio que trabaja en nuestros negocios vive del dinero en la mesa, o sea, no vive del dinero que se entrega. Al final, bueno, se logró la reactivación, Luz, se logró de buena manera, se logró conciliando con las autoridades estatales y el protocolo finalmente se aceptó para poderlo adecuar en la Gaceta de Gobierno y que pudiéramos reactivar la economía del sector. Golpeado, se perdió más del 18% del sector. Que hablas de 70,000 unidades económicas de negocio a nivel Estado de México, 340,000 empleos, o sea, estás hablando que fueron más de 50,000 empleos y casi 13,000 unidades económicas que ya no lograron sobrevivir a este primer cierre de pandemia, porque bueno, pues después se han venido dando otros temas negativos para el sector, como es la inflación, como es finalmente varios temas que nos han afectado también directamente, Lulú. Pero bueno, pues nos tocó remar contra corriente, nos han tocado 2 pandemias, yo por eso digo, la mala vida de los restauranteros nos encanta y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos dando lata, ¿no? Bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Gracias, Mau. Seguimos con Mauricio Masud. Mau, fíjate que hay muchos temas que están sobre la mesa y yo me recuerdo cuando tuviste
solamente va a quedar como anécdota, porque además no quiero que, es que te abro la puerta y te sigues como hilo de media y hablas, y entonces ¿cómo? Pero está bien interesante porque mucha gente piensa que cuando la pandemia, pues era muy fácil ponerte a hacer a lo mejor, tú tenías perecederos, tenías de todo, y yo decía, y en mi cabeza, ¿no? Muy al estilo Medina, yo decía, bueno, pues que haga puré de tomate y que lo congele, ¿no? Pero ya después me di cuenta que pues no va por ahí, ¿no? Pero bueno, realmente me parece que pasaron unas situaciones sumamente complicadas. La gente que colaboraba con todos los restauranteros pasaron una situación, fueron muy duras las épocas y no había pan en la mesa de la gente, había situaciones muy complicadas y sin embargo me parece que es un reconocimiento a todos los empresarios restauranteros, a todos los de servicios, a todos los hoteleros que aguantaron estoicamente y que por eso era tan importante para nosotros invitarte el día de hoy, porque la verdad es que a todos se nos olvidan las cosas y se queda como un bonito anécdota, pero no es cierto. Hubo gente que la pasó muy, 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 muy dura y a todos ustedes y a todos ellos, de verdad, nuestro reconocimiento y cariño porque sobrevivimos, pero sobre todo porque seguimos adelante y lo sigues viendo de pie y lo sigues viendo empujando. Entonces, por eso mi reconocimiento a ti, Mau. Mi reconocimiento porque peleaste por cada uno de los restaurantes de nuestro estado, de nuestros municipios, y eso fue la gran diferencia. Y a lo mejor nadie te dio ni las gracias, ¿no? Y seguramente nadie va a juntar llaves para hacerte un monumento, pero es cierto. O sea, de verdad, yo creo que con tu fiel escudero, ahí iba Don Quijote y Sancho, que además se da, pero fue muy interesante, fue algo que ha valido la pena. Y ahora yo quisiera preguntarte y plantearte el tema, has estado en los organismos empresariales, ¿qué les ves? ¿Qué manera de invertir tu tiempo cuando no llegas a la casa temprano y te sales más temprano? ¿Qué necedad la tuya? Somos necios, Lulu, te digo que sí somos necios. Somos necios. No, yo creo que, a ver, está en cada uno el de verdad, el que digo, cuando te dedicas a algo, cuando te metes a algo, hay que hacerlo de veras, hay que hacerlo con pasión. O sea, también te platico muy rápido, no me voy a extender mucho. Hago maratones, me empecé con el tema de maratones, te metes, te apasionas y empiezas y quieres hacerlo mejor y mejor y mejor. En el tema de los sectores, de los gremios, es igual. Me toca por coyuntura tomar la presidencia. No sabíamos, yo empecé 2019, empecé 2019 no en sabías, marzo. pero sí la querías. No sabía, pero sí la quería. Me hicieron manita de puerco, pero pero no te dejaste querer. Pero me dejé querer. Y no sabía lo que nos enfrentábamos con el tema de la pandemia, pero afortunadamente hoy lo digo, y como bien dices, yo creo que muchos no se acordarán, muchos se les olvidará el gran esfuerzo que hicimos en conjunto, no solamente el sector de Canal, todos los sectores, todos los gremios, el Consejo, Lulú, unido, un sector lo apoyaban y todos iban con el sector, a otro sector y todos íbamos con el otro sector, o sea, una unión, una sinergia que yo creo que es lo que tiene que hacer diferencia, Lulú. Yo hoy estoy más convencido que está en nosotros que, ¿por qué somos representantes? Una, porque creo que tenemos ya una trayectoria, traemos ya una expertise, un conocimiento, no dejamos de aprender, pero ¿sabes qué tenemos? Creo que la transparencia para ver por todos, Lulú, porque finalmente no puede ser representante por intereses propios. Aquí yo creo que cabe el tema de que vamos a ir para que lo que hagamos no solamente ayude a nuestros asociados, ayuda a los que inclusive no están afiliados o asociados, pero que haces algo bien para mejorar el sector. ¿Por qué? Porque tú vives del sector, mucha gente vive del sector, hablo de nosotros como restauranteros, muchas familias dependen de nosotros y tenemos que seguir luchando porque vuelvo a lo mismo. A veces nos topamos con autoridades que en lugar de volverse facilitadores, se vuelven obstructores de lo que hacemos día a día. Entonces, pues es lo que nos llama, ¿no? El poder representarlo de manera digna y de manera transparente para que el bien sea común y logremos pues seguir avanzando, ¿no? Fíjate, mucha gente no sabe que cuando eres un representante empresarial, tú pones tu gasolina, tus casetas, tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo. Muchos piensan, ay no, es el presidente y seguro
que le pagan, ¿no? Sí. Pero esa es la parte interesante. Yo creo que es también servir. O sea, realmente dijiste hoy algo bien interesante. Cuando nosotros peleamos por la industria, cuando nosotros peleamos por el sector, por cualquiera de los sectores, el sector restaurantero, la industria, la industria sin chimeneas, o sea, cuando tú peleas por cada uno de ellos, realmente a todos los beneficia, aunque no pertenezcan. A tu sociedad, ¿No? sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. O sea, no pertenecen a la Cámara, no pertenecen al Consejo, pero todas las buenas acciones y todas las buenas decisiones repercuten de una manera bien interesante, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de un secretario de Finanzas que yo le decía, a ver, pregunta, ¿por qué te interesa sentarte con el Consejo? Y me decía, porque hago la ley de Pareto y es el famoso 80-20, ¿no? Entonces, es bien interesante esto, Mau, pero es mucho más interesante conocer a Mauricio Masud en el sentido de qué quiere, hacia dónde va, qué puede, porque también tienes tus limitaciones, ¿no? Puede ser que seas muy bonito, como dijimos hace rato, pero yo creo que tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Entonces tendríamos que decir, ¿y qué tanto puedes? ¿Qué tan largos tienes los brazos? Porque yo creo que a veces los líderes empresariales pensamos que somos muy buenos y no lo somos. O sea, no nos damos cuenta que nos hace falta trabajar más, sobre todo escuchar más y no subirte en un mendigo tabique porque te pierde. Sí, definitivamente, Lulu, a ver, creo que lo dijiste, a veces piensa o la gente piensa, a los presidentes nos pagan o no nos pagan, nos cuesta tiempo, nos cuesta dinero. Nos cuesta pues, el estar con la familia, a veces regaños, ¿no? Sí, claro, la cara. Llamadas de atención. ¿A dónde vas? Sí, y ahora qué evento, y Sí. ahora qué tema. Entonces, yo creo que cuando hay esa convicción, ¿qué sigue, Lulu? Yo creo que finalmente sigue trabajar, o sea, trabajar. Ya estamos en esto, hay que seguir Pareces aportando. político. No. No, hazme la mala, no, ahí sí no, ya, yo estoy diciendo que ya, creo que ahí debe haber un cambio radical también en ese tema, hoy más que nunca es necesario. No, yo creo que desde las trincheras que estemos, sobre todo seguir trabajando, aportando el granito de arena. No sabemos todo, Lulu, yo creo que nadie sabe todo, nadie conoce todo, no somos todólogos. Ahí también es algo que a veces pasa, o sea, pasa en los liderazgos empresariales, en el sector político. A veces pensamos que somos todólogos, pero no es cierto, o sea, no somos todólogos, somos especialistas en algo que hemos venido trabajando. Esta especialidad en ciertas áreas comunes nos da un nivel de conocimiento, o sea, administrativo, de finanzas, etcétera, ¿no? Y en nuestra operación del día a día, pues muy especializado. Pero el creer que somos todólogos, yo creo que es un error. Si finalmente quieres algo más, hay que seguir estudiando, hay que seguir, como dices, leyendo, escuchando, entendiendo, o sea, que finalmente tú piensas que lo que tú haces va a ser bien para los demás, ¿no? Habrá necesidades de un tema, necesidades de otro tema. Entonces yo creo que mientras no te subas en ese tabique es importantísimo. No creo que yo me haya subido en el tabique alguna vez, Lulu, creo que Yo creo que sí, Mau. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues fíjate, qué bueno qué bueno que me lo Yo creo que sí, pero que también es bueno. No sé si me explico. También he aprendido que en la vida también te tienes que sentir orgulloso. Y a veces te subes un poco, pero la vida se encarga de bajarte. Sí. Entonces, pues, ¿vale la pena? Sí, claro. Sí, es como quien dice, a ver, oye, ¿tú eres exitoso? Te preguntan, le digo, no, yo no puedo considerar exitoso, o sea, yo creo que no, y no entendería el total del exitoso, porque exitoso, pues, ¿en qué podrá ser, no? Tienes que ser un éxito en todo, ¿no? Familiarmente, profesionalmente, como ser humano. Entonces, yo creo que no cubrimos un éxito al 100%. Lo que pasa es que el éxito es algo tan delgado que realmente y tan etéreo, ¿no? Sí. Que tú dices, ¿qué es exitoso? Pues no lo sé. O sea, yo creo que más bien estamos satisfechos de lo que hemos hecho, ¿no? Y hemos logrado tener pan en la mesa de manera permanente y esa es una gran bendición. Y ¿sabes qué, Lulú? Y tienes amigos, y tienes familia. Eso es invaluable. Tienes familia, o sea, yo tengo familia, tú tienes familia, y yo digo, ¿qué más queremos, no?
pero no sé a lo que les refieran con éxito. Sí, entonces, ¿no? y contestar eso, le digo, a mí esa no te lo puedo contestar, porque al final del día, mira, yo creo que no tengo éxito, sí podemos generar de nuestro trabajo, de nuestro negocio, podemos dar empleo, Lulu, creo que es bien importante también, ¿no? Tú Esa decías es una hace gran ratito, responsabilidad. sí, tú decías hace ratito, oye, el tener cerrado el centro te genera o que no ganes, ¿no? O que no generes ganancia. Sí, pero también genera el que no pueda dar más empleos. O sea, finalmente también hay unas áreas de vacantes ahí que no se ha podido volver a reactivar y que son 20 o 30 familias que de alguna manera pueden seguir viviendo de ahí del negocio. Entonces yo creo que también ese nivel de responsabilidad es lo que nos obliga a nosotros, Lulu, o nos compromete más a la pregunta que me hacías. ¿Qué sigue? Pues seguirte comprometiendo porque ahorita tienes chorro de familias que dependen de ti. Y hay veces que queremos tirar la toalla, muchas veces queremos tirar la toalla, pero pues creo que no vamos a poder tirar la toalla, Lulu, porque seguimos en esto y hay que seguir trabajando, ¿no? Mira, pues Mau, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Me parece que hemos tenido la gran fortuna nos falta mucho tiempo para platicar. Yo creo que te voy a invitar un café, yo creo. Pero de aquí al verdad, café, de sí. verdad, muchísimas No, a ti, gracias. Lulú. Gracias por estar con nosotros. Y seguimos en Sobremesa con Lulú Medina y ahora con Mauricio Masud, que además de que es un joven muy talentoso, es un joven que está muy echado para adelante y pues a seguirle, Mau. Muchas Lulú, gracias. Gracias a ti. Y Muchas siempre gracias. yo, como te digo, siempre admirándote, nos contagias ese Gracias. liderazgo y nos vas jalando y eso es importante, Gracias, ¿no? muchas Y gracias. nos queda a nosotros ser corresponsables y pues seguir jalando a la gente, porque solo así vamos a cambiar las cosas que no estamos de acuerdo, las que nos quejamos. Y creo que es momento, ¿no? Sobre todo porque tenemos hijos. No es Esa mi momento de preocupación. queja, es momento de actuar. De ocupación, exactamente. Así es. Muchas gracias, Gracias, Mau. Lulú. Muchas Gracias a todos. Gracias.